Hola, mi nombre es Arsenio Vélez y a continuación daré un breve resumen de la tercera y cuarta unidad de la materia de evaluación psicológica. El primer tema del cual hablaré el día de hoy es el del rol de la observación en la evaluación psicológica. Sin duda alguna, la observación es un elemento fundamental de todo el proceso de investigación. En ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. La evaluación psicológica utiliza la observación como un primer paso para el reconocimiento de la persona sobre la base de lo que representa, lo que es y lo que manifiesta, ya sea en forma verbal o no verbal, la que permite que parte de lo general o conocido a lo particular o desconocido. Sierra y Bravo definen a la observación como la inspección y estudio realizado por el investigador mediante el empleo de sus propios sentidos con o sin ayuda de aparatos técnicos. El segundo tema es la parte de la entrevista psicológica. La entrevista es el instrumento de evaluación que procede a cualquier modalidad de intervención o proceso de toma de decisiones. Es una técnica fundamental del método clínico y un procedimiento de investigación científica de la psicología y tiene las siguientes características: flexibilidad, retroalimentación inmediata y relación interpersonal. Y como todo instrumento metodológico, la entrevista tiene partes, etapas o fases que deben seguirse para alcanzar el éxito en el cometido que se ha propuesto. La fase 1 o inicial tiene como objetivo principal establecer el rapport y delimitar las pautas o parámetros a los que habrán los ajustes las personas que intervengan en ella. Fase 2 o intermedia es en donde se da la exploración, intercambio o clasificación de información y se desarrolla ciertos aspectos para concluir adecuadamente la entrevista. Y la fase 3 o cierre es donde es necesario resolver los últimos puntos que no hayan quedado claros, explicar a la persona entrevistada el procedimiento que habrá de seguirse y luego despedirse de la manera más amable y respetuosa. El tercer tema es el proceso de la entrevista. La entrevista es un proceso que además le permite al psicólogo identificar los puntos principales de las problemáticas planteadas por el paciente, donde debe hacer que se dé cuenta de ellos y además diseñar estrategias para ayudar a la resolución del problema y así orientar al paciente hacia el éxito de sus actividades cotidianas. Y ya que la entrevista es una comunicación interpersonal, debe estar establecida entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el tema propuesto. Aquí podemos ver al entrevistado, quien es la persona que tiene alguna idea o alguna experiencia importante que transmitir. El entrevistador es a quien se dirige la entrevista. Debe dominar el diálogo, presentar al entrevistado y el tema principal. También se deben hacer preguntas adecuadas y cerrar la entrevista. En este proceso se dan tres fases principales, que son la de inicio, la de desarrollo y la de cierre, mencionadas en el tema anterior. El cuarto tema de la tercera unidad es la recogida de datos y su análisis. En primer lugar, es aconsejable que se advierta al paciente al inicio de la entrevista si va a haber un sistema observable de registro, como toma de notas o hacer grabaciones. Además, es importante asentar adecuadamente la información obtenida durante la entrevista de forma clara y sencilla, para que cualquier persona pueda entenderla. Y al término de la entrevista, se debe dedicar el tiempo necesario para ordenar y catalogar los datos obtenidos, agregando notas, comentarios y observaciones que sean pertinentes para la integración del expediente y futuras consultas. Por otro lado, el análisis de los datos de la entrevista obedece a la búsqueda de elementos para la solución de un problema planteado o que se espera delimitar, como también al aporte de elementos para la corroboración de la hipótesis que haya sido planteada. Evaluación de las habilidades cognitivas es el primer tema de la cuarta unidad. Sin duda alguna, las habilidades cognitivas son procesos mentales que se desarrollan desde la niñez a través del juego, actividades deportivas, artísticas, ejercicios de atención, entre otras. Esto nos permite desenvolvernos con éxito en la vida cotidiana. Estos procesos nos preparan para recibir, seleccionar, procesar, almacenar y recuperar la información que necesitamos.
Algunas de las habilidades cognitivas que con frecuencia requieren mayor entrenamiento son la atención, las funciones ejecutivas y la memoria. Sin embargo, existen otras habilidades cognitivas que también es importante entrenar. La evaluación de estas habilidades busca identificar el nivel general de desarrollo del individuo y evaluar su rendimiento en diferentes áreas cognitivas y psicológicas a través de instrumentos cuantitativos y cualitativos. Una vez identificadas las áreas, se hace un diagnóstico y se sugieren estrategias de intervención que permitan mejorar su nivel de adaptación personal, social, familiar, escolar o laboral, dependiendo si se trata de un niño o un adolescente o de un adulto. Evaluación de los procesos de atención. La atención es una función compleja que se interrelaciona con diversos procesos cognitivos como la percepción, la memoria, el aprendizaje, la motivación, etc. Asigna recursos para que la tarea que se lleve a cabo se realice de manera eficaz. Comúnmente puede diferenciarse tres componentes: selección, vigilancia y control. El normal funcionamiento de estos tres aspectos va a permitir al sujeto ejecutar y mantener una conducta dirigida a una meta. La evaluación de los procesos de atención pueden ser evaluación clínica cualitativa, que se realiza mediante la observación directa del paciente y busca definir comportamientos y conductas que indiquen la presencia de síntomas relacionados con diversos síndromes. Evaluación cuantitativa, que son pruebas neuropsicológicas estandarizadas para una aproximación clínica objetiva. Además, los resultados de estas pueden ser revisados y analizados por otros observadores. Para evaluar en forma exhaustiva la función atencional, se debe contar con un conjunto de pruebas que abarque los diversos aspectos atencionales, y para ella la realización de los test neurocognitivos está condicionada por múltiples factores que el examinador ha de conocer y considerar adecuadamente en cada caso en particular. El segundo tema son las funciones ejecutivas, y las funciones ejecutivas son el conjunto de capacidades cognitivas necesarias para controlar y autorregular la propia conducta. Es decir, las funciones ejecutivas son los que nos permiten establecer, mantener, supervisar, corregir y alcanzar un plan de acción dirigido a una meta. Nos permiten realizar correctas y eficientemente muchas de nuestras actividades del día a día. Así, evaluar las funciones ejecutivas puede ser de gran ayuda en diferentes ámbitos de la vida, tanto académicos, clínicos o profesionales. Para clasificar las medidas de evaluación de las funciones ejecutivas, se pueden seguir diferentes criterios: pruebas basadas en la ejecución, también denominadas test neuropsicológicos, que se aplican generalmente en contextos clínicos y de investigación, y consisten en pruebas individuales o grupos formadas por diversas pruebas que miden una serie de indicadores objetivos relacionados con la ejecución de los sujetos. Se medirían también para dar respuestas de errores y omisiones. Pruebas basadas en la observación de la conducta, que es el uso de cuestionarios de clasificación de la conducta, las cuales permiten valorar una gran variedad de componentes desde el punto de vista de las conductas observadas en niños y adolescentes en el hogar y centro educativo, y que serían iniciativas de déficit e indicativas de déficit en las funciones ejecutivas, partiendo del hecho de que las funciones ejecutivas no solo implican aspectos cognitivos, sino también conductuales y emocionales. Evaluación del pensamiento crítico es el tercer tema, y este es un proceso de búsqueda de conocimiento a través de las habilidades de razonamiento, resolución de problemas y toma de decisiones, que nos permite lograr con la mayor eficacia los resultados deseados. Se entiende como la capacidad de argumentar, de plantear hipótesis, de emitir juicios de probabilidad, de decidir o resolver bien problemas complejos. Para la evaluación de este pensamiento crítico se han construido instrumentos tanto cuantitativos como cualitativos, entre los cuales se pueden indicar la observación directa, los cuestionarios, las discusiones y los portafolios. Cada modalidad de evaluación incide directamente en la cantidad de individuos posibles de evaluar de forma simultánea, ya que para algunos autores es posible evaluar el pensamiento crítico con instrumentos que se pueden aplicar a un numeroso grupo de personas, como los cuestionarios de respuesta cerrada. Otros, en cambio, consideran que lo ideal es trabajar con grupos pequeños y analizar todos los comportamientos de manera cuantitativa, como el caso de los instrumentos de respuesta abierta. El informe psicológico es el último tema de esta cuarta unidad, y este hace referencia al cierre del proceso psicodiagnóstico. Es una forma tradicional de presentar y comunicar los resultados de evaluación.
Este es el documento en donde se plasma la información esencial obtenida de la evaluación psicológica realizada y expresa de manera organizada, sintetizada e integrada lo que han comprendido las personas dentro de un contexto en particular, y en un momento dado incluye una descripción valorativa del mismo, con el objetivo de dar respuesta a las preguntas específicas del demandante. Los datos obtenidos se examinan desde un marco de referencia constituido por teorías del desarrollo y la personalidad. Los hallazgos serán integrados dinámicamente con el propósito de establecer las conclusiones que guíen la toma de decisiones más convenientes para cada caso. El informe escrito debe transmitir de manera clara y concisa los hallazgos centrales, las conclusiones y las recomendaciones pertinentes al caso. Debe estar centrado en el sujeto evaluado y en la información que sobre él se obtuvo a través de diferentes técnicas e instrumentos psicológicos, e incluir solo la información precisa para cumplir con el propósito o motivo por el cual fue solicitada la evaluación. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias.